El microcentro que los pueblos indígenas de Antioquia han logrado estructurar o diseñar hace parte de una propuesta que nosotros la denominamos en el año 96 Red Educativa Indígena en el departamento. Entonces la red educativa recoge todas las instituciones y las comunidades territoriales donde se viene implementando la educación indígena, ¿cierto? Y lo que hicimos fue entonces diseñar una estrategia de encuentros, una estrategia donde nos permitieran como de encontrarnos para compartir conocimiento, experiencias, trabajos que cada docente, cada pueblo indígena vienen desarrollando dentro de su territorio. Por eso inicialmente el microcentro se denominó espacio autónomo de encuentro para pensar qué tipo de educación indígena queríamos estructurar o reestructurar o construir en el marco del proyecto educativo comunitario. Entonces, el microcentro no solamente era para pensar lo pedagógico, sino también para pensar lo político, organizativo, para pensar lo administrativo. ¿Por qué? Porque es que desde la línea política ha sido muy importante involucrar a este escenario de los microcentros para que las autoridades también vayan entendiendo de qué se trata esta educación indígena, educación propia, bilingüe, intercultural. Y obviamente desde esa línea hemos aprovechado desarrollar cuál es la responsabilidad o la competencia que tienen las autoridades para materializar pues o apoyar y fortalecer la educación propia en cada territorio. Pero también en cada microcentro lo hemos definido local y zonal. Este sería regional para el pueblo en Vera en el cual estamos. Entonces, en el escenario zonal es donde justamente se le da ese espacio a las autoridades, pero también los maestros tienen su propio espacio para pensar lo pedagógico y lo didáctico, cómo está enseñando cada uno, cómo enseña los proyectos pedagógicos que en el caso del pueblo en Vera vienen desarrollando en sus centros educativos. Ese es el asunto del microcentro, o sea, es un espacio autónomo, participativo y comunitario. Uno de los propósitos de seguir pensando en esta construcción de educación propia ha sido el asunto del PEC, Proyecto Educativo Comunitario. A diferencia del lineamiento del Ministerio de Educación, nosotros lo hemos dicho que no le apostamos al PI, o sea, Proyecto Educativo Institucional, sino al Proyecto Educativo Comunitario. ¿Por qué Proyecto Educativo Comunitario? Porque es que la educación indígena debe ser colectiva, debe ser comunitaria y participativa, porque ahí intervienen muchos saberes que la comunidad misma, que en los territorios se producen. Los pueblos indígenas producimos de una y otra forma el saber, el conocimiento. Por ejemplo, los pueblos indígenas tenemos nuestros propios espacios educativos donde educamos, donde recreamos conocimientos, ¿sí? Allí los niños aprenden, allí los niños socializan, allí los niños construyen conocimientos. Entonces, lo que hacemos en este escenario es que cómo entonces desde esos espacios propios que tienen las comunidades, lo estamos reconstruyendo, resignificando. Hoy lo llamamos casa de saber, o sea, no lo estamos llamando de escuelas indígenas, sino casa de saber. ¿Con qué fin? Con el fin de dar cumplimiento al pensamiento propio de cada pueblo, a la educación propia de cada pueblo. Pero aparte de eso, legalmente, desde la parte legal, el Ministerio de Educación ha aprobado el decreto autonómico 1953, donde señala que nosotros tenemos la autonomía de recrear e ir construyendo con las denominaciones propias
de cada cultura, de cada pueblo dentro de sus territorios. Si se llama escuela o se llama casa saber, acá en el caso del pueblo indígena de Antioquia. No se está llamando entonces tejido de planes de estudio, sino tejido de pensamiento. Entonces todo ese asunto, todo este trabajo que estamos recreando desde el pensamiento propio, lo estamos haciendo en este escenario que se llama microcentro.